quería efectivamente empezar por una breve introducción para situar un poco Cognos dentro del panorama amplio de las herramientas de BI y también entender un poco cuál es la visión de IBM pues en cuanto a la BI, un poco sin hablar de roadmap, pero para ver un poco de dónde venimos y hasta dónde vamos, ¿no? Y es verdad que la sesión que tenemos hoy creo que es particularmente interesante. Agradezco, Saima, de la iniciativa, porque es verdad que tenemos muchos clientes que, sin hablar, lo que os voy a presentar hoy para mí no son novedades, porque ya llevan un cierto tiempo existiendo, pero es verdad que muchos clientes no usan o no aprovechan las nuevas capacidades como podrían hacerlo. Entonces, creo que es una buena sesión para por lo menos refrescar un poco las capacidades de la herramienta. Para entender de dónde venimos, pues como muchos sabéis, o igual sois clientes de hace muchos años de Cognos, también sabréis que Cognos lleva más de 30 años en el mercado. eh, y, y es verdad que vemos que hay dos mundos se han enfrentado, ¿no? Últimamente, estos últimos años. Los BI tradicional, en el cual pongo Cognos, y los nuevos players que se han enfocado sobre todo lo que llamamos el Data Discovery, ¿no? Y es decir, que estos dos mundos era, por una parte, el BI corporativo, que era algo bastante rígido, muy gobernado, con los datos muy cuadrados, que era realmente el referencial de la organización, con su data warehouse, data mart y demás. Y por otra parte, el autoservicio, ¿no? Por el tema de rigidez de estas soluciones corporativas, pues faltaba un poco de flexibilidad y de ahí se han desarrollado estos players enfocados al data discovery, ¿vale? Si BI o si IT no es capaz con una herramienta de BI corporativa de darme respuesta, pues yo me tengo que buscar la vida y de ahí han nacido pues herramientas muy enfocadas al autoservicio. ¿Qué pasa? Es que al final nos hemos encontrado con pues el problema que se podía esperar de esta práctica, ¿no? De dar al final la posibilidad de que cada uno pueda cocinarse sus datos y enseñarle de cada uno de su forma, pues nos encontramos pues que igual que un comité de dirección llega gente con distintos números. Entonces, obviamente se derrumba un poco la bondad, ¿no? Lo que se buscaba inicialmente con estos BI tradicionales, ¿no? Entonces, estos mundos, pues eso, que se han enfrentado, que era por un lado un BI muy gobernado esencialmente por parte de IT y por otra parte la necesidad de los usuarios de negocio que necesitan esta rapidez, esta flexibilidad. Y ahí es lo que presentamos nosotros como la pirámide de Maslow, ¿no? Del BI, es decir, cuáles son las necesidades bases que necesitamos para luego construir algo más ágil. Pues lo que básicamente Cognos, el Cognos de toda la vida, ¿no? Con su plataforma altamente escalable, alta disponibilidad, sus capas de seguridad, de gobierno del dato, de colaboración, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues ya IBM se ha puesto las pilas y ha metido estas capacidades de autoservicio. Eh, y esto es un poco también el problema que tenemos con Cognos. Nos hemos encontrado con, pues hace poco hablé con un compañero mío de Estados Unidos que comentaba que un cliente suyo tenía 70.000 usuarios y que los usuarios también se quejaban que, pues eso, que Cognos no era, pues, de lo más flexible, que era un poco el look and feel antiguo y demás. Obviamente, pues esto, o sea, al final, el éxito que hemos tenido para algunos clientes, había una tal dependencia de la organización usando Cognos como referencial de la información, pues obviamente lo que se buscaba era sobre todo gobierno, fiabilidad del dato antes de implementar las últimas capacidades del producto. Y al final estos usuarios o grandes clientes de la solución, están generando básicamente una frustración por parte de los usuarios de negocio
que no encontraba esta flexibilidad porque pues eso, IT iba en contra de básicamente de la forma de gestionar de IT. Es eso que hemos querido cambiar, ¿no? Por parte de Cognos. Eh, entonces, eso es o básicamente lo que usa IBM como para orientar su roadmap, digamos, es en base a estas necesidades, ¿no? Que estamos viendo aquí. Que efectivamente sí que seguimos necesitando una herramienta altamente gobernada, ¿vale? Pues que pretendemos pues, eso, seguir siendo un BI corporativo, ser referencia de la información de la organización, pero facilitar estas capacidades de autoservicio. Y luego se ha añadido pues algo componente muy importante últimamente, pues capacidades de inteligencia artificial y machine learning. Y ahí IBM tiene una posición cómoda porque es una empresa líder en términos de inteligencia artificial y de machine learning. Estamos aprovechando estas capacidades de otras herramientas para integrarlas en Cognos Analytics. Y por último, que sería pues capacidad de watching, dejar que nuestro visualizador, nuestro BI, deje de ser solamente para una visualización de la información, pero también de poder interactuar, de poder simular, de poder crear versiones, etcétera. Entonces, como decía, IBM desde algunos años, creo que igual es 2016 o 2015, pues cambió el nombre de Cognos BI a Cognos Analytics y volvió a reconstruir un poco la reventa, guardando los cimientos de la solución que eran muy apreciados también de los clientes actuales, ¿no? Entonces, efectivamente, ha reconstruido digamos, esta capacidad o ha añadido estas capacidades de autoservicio, de dar a que los usuarios sean los más autónomos posibles. Y creo que no solo hemos recuperado nuestro retraso, pero creo que en muchos aspectos nos hemos adelantado a la competencia. Y como decía, no solo hemos recuperado nuestro retraso en cuanto a autoservicio, pero también pues aprovechar estas capacidades un poco nuevas, digamos, de inteligencia artificial, de lenguaje natural y demás. Todo esto al final, para que con el objetivo de facilitar la vida del usuario de negocio, ¿vale? Que no solo ayudarle a pintar su información, pero ayudarle a interactuar en lenguaje natural y ayudarle a encontrar la información. Realmente la inteligencia artificial pues la hemos metido a todos los niveles en cuanto a Cognos Analytics. Empezando por la preparación de los datos, la preparación de los modelos de datos, ¿vale? Con un modelo automático, búsquedas en lenguaje natural. En lo que llamamos Data Discovery, que hemos pasado a llamarlo Smart Data Discovery, es decir, que deje de ser un mero pintador de datos, pero que se vuelva realmente un asistente, para que él mismo sea capaz de hacernos propuestas o descubrimiento en los patrones y tendencias de nuestros datos. Y por último, pues la propia construcción de los dashboards, ¿vale? De ayudarnos, facilitarnos la vida o hacer que esta construcción de dashboard sea más rápida en cuanto a selección de visualización automáticas, recomendaciones, interacción en lenguaje natural, etc. Y por último, la integración pues de la analítica avanzada. Es decir, que es verdad que tradicionalmente tenemos un poco dos mundos, ¿no? de gente que trabaja con la información en las organizaciones. Por un lado, los usuarios de negocio y por otro lado, los científicos de datos, ¿no? Y cada uno básicamente trabajando muchas veces sobre entornos o datos distintos y una dificultad de compartir lo que se había encontrado en cuanto pues, a los usuarios de ciencia de datos. Ahí la idea es integrar en el propio motor de Cognos, o sea, en el propio servidor, los notebooks de Jupyter con Python y R, y así poder compartir o nutrirnos de las fuentes de datos de Cognos, que como decía, su primer objetivo es que sea el referencial
informacional de la organización, entonces acceder a datos fiables y comprobados, trabajar sobre estos datos y poder publicar en el propio Cognos nuestros resultados como científicos de datos, de forma que sean fácilmente o directamente consumibles por los usuarios de negocio. También comentaros que hemos sacado, bueno, teníamos ya una app mobile, básicamente dedicada, bueno, que nos permitía ver contenido generado en el desktop en formato mobile. Lo hemos complementado por una nueva app que realmente pasa a ser un asistente de bolsillo. Es decir, que le vamos a poder hacer preguntas en lenguaje natural, él nos va a contestar en base a gráficos que nos van a aportar esta pregunta. Vamos a poder compartir con nuestros compañeros, vamos a poder generar alertas, etcétera, etcétera. Antes de acabar también, comentaros, como decía Sergio, creo que es muy importante, o muchos clientes nuestros que trabajan con Cognos Analytics, muchos de ellos tienen Planning Analytics. Entender, o sea, se lo comento para los que no lo tienen, en qué nos puede aportar o cómo se complementan. Entender que Cognos Analytics al final es un visualizador que nos se va a conectar a todo tipo de fuente de datos, que nos va a permitir no solo hacer este autoservicio, pero a gestionar informes pixel perfect, paginados, con un envío masivo, con la posibilidad de suscribirse a estos informes, etcétera. Y Planning Analytics, que él nos aporta al final una base de datos multidimensional de alto rendimiento, de trabajo en memoria, de lectura, escritura, es decir, que nos va a permitir hacer simulaciones, gestionar escenarios, versiones, y luego que nos abre el mundo de la planificación, presupuestación, y al final que nos permite solucionar cualquier caso de uso de Excel cuando el Excel se ha vuelto problemático. Es decir, que muchas veces en todas las organizaciones se empieza a hacer un uso de Excel colaborativo cuando hay necesidad de introducir un dato que no existe en ningún sistema, ¿vale? Entonces, estos casos, y muchos de ellos se han vuelto muy estratégico en algunas organizaciones, pues poder solucionar estos casos de uso de Excel pasándolos a Planning, que se integra de forma natural, digamos, con los analytics. Así que comparten seguridad, comparten conexión, pues, la posibilidad de ver contenido desde el uno sobre el otro y viceversa. Y aquí, pues, enseñando unos casos de uso de ejemplos de Excel. Bueno, en este caso, algunos enfocados a la planificación, que sea financiera, operacional, eh, para poder gestionar planificación de proyecto, para hacer cálculos de rentabilidad, de reparto de coste, etcétera. Y de hecho aprovecho ahí para compartir lo último caso de uso que se ha vuelto muy de moda, por el cual hemos creado un acelerador para gestionar temas de sostenibilidad, ¿vale? Es un tema que está excelente, que se ha vuelto extremadamente de moda últimamente. Es un tema, aparte que se ha vuelto obligatorio a nivel legal de poder hacer reportings de sostenibilidad. Eso comento por si os interesa y algunos que estaréis interesados en una sesión posterior. Aquí solamente un simple comentario de pues, un analista famoso de BI, Ventana Research, pues que me ha gustado su comentario que nos pone en primera posición. Me ha gustado el comentario que sitúa Cognos Analytics como un business intelligence motorizado por la inteligencia artificial, ¿no? Estamos viendo pues la última versión de Cognos Analytics. Comentaros que hemos trabajado mucho pues, a nivel de la parte de autoformación, autotraining, digamos. Es lo primero que nos presenta, si queremos, una serie de videos para aprender a usar la parte de inteligencia artificial,
de crear dashboard, crear informes, crear visualizaciones, etcétera. También importante un link ya directamente, porque nos dimos cuenta que no todos los clientes estaban al tanto de nuestro catálogo de aceleradores, que es algo bastante potente, donde nos proporciona pues, una serie de assets de todo tipo, de best practices, de cómo trabajar con las APIs, de cómo cargar nuevas visualizaciones o incluso muy importante, cómo poder integrar extensiones, ¿vale? Que nos aporta nuevas capacidades a Cognos Analytics. Entonces, importante tenerlo en mente. Y luego, pues una ayuda contextual en línea que trabaja, pues que está integrada con Watson Discovery en cuanto pues a poder darnos un poco este tipo de ayuda un poco inteligente, digamos. Entonces, para hacer la demo de hoy, me voy a poner en la piel de varios tipos de usuarios. Primero me voy a poner en la piel de un usuario de consumidor de dashboard, es decir, voy a abrir un dashboard existente y voy a ver cómo Cognos me puede ayudar a sacar más partido o encontrar datos un poco escondidos o digamos que no me había fijado en un primer momento. Entonces ahí pues está este primer tipo de usuario de consumidor de dashboard. Luego me pasaré, cambiar la gorra para ser un usuario de un creador de dashboard. ¿Sí? Y ahí ver cómo Cognos también me ayuda en la creación de estos dashboards. Luego pasaré al usuario que va a crear un modelo de datos. ¿Vale? Importar fuente de datos, a subir un Excel, conectarlo con un Excel y crear un modelo de datos para que sea consumible por un un creador de informe o de dashboard. Y por último, veremos cómo pues, podemos aprovechar la capacidad, la posibilidad de poder trabajar sobre notebooks, como decía, para completar un poco Cognos con capacidades de ciencia de datos sobre pues, la información que tenemos disponible dentro de Cognos. Entonces, empezando por el consumidor de dashboard. Entonces, podría ahí acceder a mi contenido a través de carpetas, ¿vale? Públicas o privadas, ¿de acuerdo? O podría también, lo que hemos mejorado es la búsqueda inteligente de Cognos. Ahí voy a pues abrir un dashboard. Entonces, en principio parece pues un dashboard normal y corriente con sus visualizaciones, sus métricas, ¿vale? Donde voy a poder pues, sincronizar, etcétera. O pues un mapa, ¿vale? Pues tenemos mapas ahí que van a nivel de calle, pero me voy a fijar sobre este dashboard. Ahí en este dashboard estoy viendo información sobre el hecho si un empleado se ha ido de la empresa, de la organización, o sigue dentro de la organización, ¿vale? Lo que llaman en inglés attrition. Entonces aquí estoy viendo esta información según distintos ejes de análisis, por departamento, por edad, por tipo de nivel de jerárquico, por tipo de trabajo. Y podría pensar que pues estoy monitorizando esta información de forma o sea, 360 grados, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Podría pensar que tengo una visión completa de este indicador. Pero realmente, bueno, si aquí, cada vez que pincho una visualización, se me activa esta ruedecita que llamamos exploración y puedo pasar de este gráfico a modo exploración. Entonces, cuando paso a modo exploración, me vuelve a presentar el mismo gráfico que estaba viendo. En función del tipo de gráfico, ya empieza a contarme pues algún tipo de comentarios, pues cuál es la media, si hay algún valor que se sale de esta media, alguna anomalía dentro de los datos.
Em, podría pinchar este, este otro gráfico en forma de flor, donde él automáticamente, si vuelvo a centrarme sobre la atención, él automáticamente me va a pintar una relación entre el indicador y las distintas columnas, ¿vale? Para entender un poco el modelo que tenemos detrás, ¿no? Porque lo que estamos viendo, este dashboard con 4 gráficos de 4 ejes, básicamente, si no tengo más de 3, 4 dimensiones, igual esto podría ser suficiente. Pero si veo aquí el modelo que está detrás, entonces paso al modo edición, veo que tengo unas cuantas columnas, ¿vale? Tengo un modelo con una cierta complejidad. Y es ahí que creo que pues, la gente que trabaja con datos pues, sabrá que pues, si superamos pues, eso, 4 o 5 dimensiones, empieza a ser complicado encontrar pues, tendencias, patrones dentro de pues, todas estas dimensiones de análisis, ¿vale? Donde tendría que pivotar, filtrar, hacer el drill, etcétera, para realmente tener un buen conocimiento de estos datos. ¿Vale? Entonces, un poco lo que pretende en este modo exploración. Entonces, lo primero, como decía, nos enseña un gráfico donde nos pinta la correlación, la relación, bueno, la relación entre el resto de las columnas de mi modelo y su grado de correlación. ¿Vale? Es decir, que si aquí pues tengo un 25, 26%, aquí un 25, no sé si aquí un 24, ¿vale? En función del espesor de la línea, ¿vale? Podría filtrar, ¿vale? Aquí para ver todas las columnas, ¿vale? Si no quiero ver las que tienen poca relación, la podría filtrar, o incluso podría ver relaciones secundarias, ¿ok? Y ahí, pues, si, por ejemplo, de un vistazo podría seleccionar varias columnas eh, y él automáticamente, a medida que voy seleccionando estas columnas, me va pintando lo que he seleccionado, ¿vale? Con distintos gráficos y prácticamente con una infinidad prácticamente de tipo de visualización. Pero ahora lo que le voy a pedir realmente es que él mismo me enseñe relaciones o patrones un poco que siguen mis datos, ¿no? Entonces, lo único que hago es seleccionar mi indicador, que básicamente que vemos que tiene 2 valores, sí y no, y ahí voy a usar gráficos avanzados. Podría empezar por este. Este gráfico lo que me enseña es estas burbujas que estamos viendo, es relación con las otras columnas. Es decir, que cuanto la burbuja más a la derecha está, más predictor, o digamos, más correlación hay en cuanto a mi indicador, ¿vale? Entonces, si puedo ver burbujas azules, si estoy considerando una columna de forma individual, qué relación tiene con mi indicador, o dos columnas a la vez, la combinación de 2 columnas, o todas las combinaciones. O sea, si la pregunta sencilla que es, podría ser, ¿qué columna tiene más impacto o qué hace que mis empleados se van? Pues si lo pincho aquí me pone overtime, o sea, la columna azul más a la derecha. ¿Vale? Y abajo me la pinta. Eso es interesante porque si vuelvo a mi dashboard, aquí no tenía ninguna información relativa a el overtime, que serían las horas extras. ¿Vale? O sea que igual llevo meses o años monitorizando este dashboard y me estaba perdiendo la información más importante. O igual este dashboard cuando se hizo, pues las horas extras no era un factor relevante. ¿De acuerdo? Pero como hemos visto, hay tantas columnas, tanta información detrás, que realmente para tener la certeza que no estamos perdiendo nada, necesitamos ayuda del sistema, ¿no? Eso es lo que nos proporciona. Entonces, si voy ahí, pues pinchando estas distintas columnas, pues me va pintando eh, la relación que tenemos con el indicador. Si quiero la relación global, o sea,
considerando todas mis columnas, pues ahí me pintaría un árbol de decisión. Entonces, no sé si se ve bien en pantalla. Pero básicamente me dibuja un árbol de decisión donde me hace una clasificación de mis datos. Si me hago una pregunta sencilla, como por ejemplo, ¿cuáles son las cinco combinaciones, clasificaciones donde tengo más riesgo o donde mis empleados se han marchado? ¿Vale? Pues hago el top 5 de donde sí tengo atrición, es decir, que el empleado se ha ido. Ahí, no sé si lo veis ahí con la pantalla compartida, pero básicamente me pinta de 1 a 5 los grupos con más propensión a irse. Si veo, porque por ejemplo, el primero, si paso el ratón por encima, veo que se trata de los técnicos de laboratorio y los comerciales que hacen horas extras. ¿Vale? Y si lo pensamos, pues realmente para encontrar esta información dentro de todos los datos que tenemos, igual pues sería pasarse horas o días, como decía, pivotando, anidando, haciendo drill, etcétera, para con suerte encontrar esta información. Ahí el sistema nos lo va a ser encontrado en segundos. Y vemos que este árbol, pues, bueno, no está, ni siquiera está, bueno, no está balanceado. Se entra por overtime, nos clasifica quién hace horas extras, quién no. Luego, los que se van a ir, luego, efectivamente, en segunda instancia depende del tipo de rol dentro de la empresa. Luego, efectivamente, sigue con la ciudad, otro factor, pero a partir de un cierto nivel, pues va a depender igual de la edad, del tipo de educación, del nivel de stock option, etc. ¿Ok? Y esta información, pues incluso podríamos verla, ya básicamente en Cristiano, donde él nos va a explicar las distintas reglas de agrupación. Y aquí podría ser un simple copiar-pegar, control C, control V, o guardarlo aquí para constituir una biblioteca, digamos, de contenido analítico. Pero bueno, podría ser un copiar y editar mi dashboard usando una plantilla, si la encuentro, la que quería. Está. Donde voy a reorganizar los widgets. Y ya en pocos clics he completado mi dashboard. Y de hecho vemos que incluso sin hacer nada, automáticamente él me sincroniza las vistas, ¿no? Ok, pues esto sería un poco unos ejemplos pues, de novedades o digamos de otro tipo, otra forma de trabajar visto desde un consumidor de un dashboard. ¿Vale? Entonces, si no tenemos preguntas sobre esta parte, me cambio la gorra y paso a ser alguien que va a construir un dashboard sobre pues, un set de datos existente. Entonces aquí voy a pues usar una fuente de datos, en este caso sería un Excel que he subido, pero podría ser cualquier otro tipo de fuente de datos. Selecciono una plantilla y estos son los datos que tengo a disposición. Puedo hacer un clásico drag and drop, okay, seleccionando unas columnas. Okay. Al seleccionar, al hacer el drag and drop, automáticamente me propone la visualización más adaptada o mejor adaptada a la información que quiero ver. Me genera un título en función de lo que he seleccionado. Aquí, por ejemplo, pues si selecciono esta vez una dimensión geográfica, él automáticamente me va a pintar un mapa.
podría usar el asistente virtual, ¿vale? Donde pues podría comunicar en lenguaje natural. Si pincho sobre la ayuda, me explica un poco cómo funciona. Y aquí digo que quiero ver pues el profit, él automáticamente me autocompleta las palabras, profit por mes y categoría de producto, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Me interpreta la pregunta, me propone el gráfico que responde a la pregunta, bueno, varios gráficos por orden según de pertinencia en función de la información seleccionada. Entonces aquí digo que sí, que me interesa este gráfico. Cuando tenemos una serie temporal, automáticamente se nos activa un pequeño icono, donde si lo pincho, tengo la posibilidad de generar en base al histórico un forecast predictivo, donde puedo incluso ver cómo sea los datos de por qué y cómo, qué algoritmo ha seleccionado, etcétera. Aquí le voy a hacer otra pregunta que va a ser el beneficio y el importe comprado por canal y producto. ¿Vale? Selecciono esta visualización. En este caso digo que quiero que me enseñe. No, voy a ajustar el contenido de la pantalla. Okay, más cómodo. Y aquí este gráfico, pues en este caso quiero usar una dispersión. También podemos ver que en cada gráfico nos aparece esta bombilla, ¿vale? Esto permite activar lo que llaman insight, es decir, información relevante, en función del tipo de gráfico. Pues si es la media, si hay un dato que se sale de la media, o en este caso, pues nos dibuja una regresión lineal, donde se explica pues, la ecuación que tenemos detrás, o si selecciono o voy filtrando, como vemos que automáticamente no viene todo sincronizado, pues aquí en este caso vemos que nos ha cambiado la curva y aquí se trata de una cuadrática. ¿Vale? Y al final también lo que podemos hacer es incluso decirle, oye, pues tú créame un dashboard tú mismo, tú solito, y ahí sin decirle nada, él automáticamente nos genera un dashboard pues en función de los datos que tenemos. O sea, igual, esto puede ser muy interesante, sobre todo cuando la primera vez que estamos explorando un nuevo set de datos. ¿Vale? Él automáticamente nos proporciona esta primer análisis, ¿no? Digamos, si él ha sido capaz pues, de identificar que había tres indicadores, tres métricas, y nos ha pintado pues, un dashboard para cada una de ellas. Ok, pues aquí también pues las ayudas que nos puede dar la solución en cuanto a la creación de dashboard. Ahora voy a cambiar otra vez la gorra para pasar a un perfil un poco más técnico, que sería el que va a crear modelos de datos, ¿vale? ¿Para qué creamos modelos de datos? Pues para poder juntar distintas fuentes, igual aplicar nombres más funcionales, crear nuevos cálculos, y todo esto para, pues al final, dejarlo a disposición para un usuario más de negocio que se va a dedicar pues a crear contenido pues en base a dashboard o informes sobre este modelo de datos. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a empezar a crear este modelo de datos subiendo un Excel. ¿Vale? Aquí tengo este Excel que voy a subir. El entender que cuando sube el Excel no solo no hace una
subidas simples, sino que ya a la vez está aplicando una serie de algoritmos y de análisis. De hecho, vamos a abrir este Excel para entender qué información estamos viendo. Vale, pues aquí vemos que en este Excel pues tenemos varias pestañas y unos cuantos registros. ¿Vale? Entonces vamos a ver, al subir este Excel, lo que él ya nos sabrá, qué tareas nos habrá hecho en cuanto a preparación. ¿Vale? Entonces voy a partir de esta subida de datos, voy a directamente pues, crear un dashboard, una exploración, o como decía, crear un módulo de datos. ¿Vale? En el caso que quiera pues, formatear un poco más esta información, organizar un poco mejor esta información. Pero lo primero que vemos es que ya nos ha creado como una tabla por pestaña y ya ha hecho un poco de reconocimiento del tipo de la tipología de datos. O sea, él ha sido capaz o nos ha identificado pues qué podía ser una columna de ID, qué podría ser un atributo, una característica de estos datos, si es alfanumérico o numérico, si él considera que es un dato, una métrica, o incluso si es un dato de tipo geográfico, ¿vale? Que lo que es pues, ciudad, país, etcétera, pues nos lo etiqueta como dato geográfico. Y lo mismo para el tiempo. No sé si tengo aquí datos de tiempo, pero será lo mismo. Nos lo etiqueta como fecha, año, mes, etc. Los segundos que vemos que nos ha creado ya una relación entre estos datos. ¿Vale? Eh, esta relación la podría editar. Entonces, la creación de esta relación no va a ser solo sobre el nombre de las columnas, pero también sobre el tipo de cardinalidad que podríamos tener entre una pestaña y la otra. Aquí si, por ejemplo, quisiera juntar estos datos, bueno, primero lo que podría hacer es renombrar estas columnas, crear cálculos, cambiar el formato, etcétera, ¿vale? Para dejarlo todo preparado para un usuario final. Luego tengo la posibilidad de juntarlo con otro tipo de fuente de datos. Para si quisiera añadir otra fuente de datos, por ejemplo, por aquí tengo una fuente de SQL Server, la selecciono y tengo dos posibilidades para seleccionar estos datos. Podría seleccionar los datos, o sea, las tablas una por una, ¿vale? Pero ya vemos que tenemos un esquema un tanto complejo. O podría también dejarle que nos ayude, ¿vale? Entonces, si yo digo, pues quiero montar un modelo sobre datos de ventas, ¿vale? Pues él sí que lo ha identificado, nos hace una nube de palabras en función del peso que tiene cada palabra. Entonces digo, pues datos de ventas. Y él pues me ha encontrado estos datos de venta, pues por ejemplo ya tenía yo en este esquema un modelo en estrella, ¿vale? Con una tabla de hecho distintas dimensiones, que él ha sido capaz de identificar y de traerme automáticamente. O sea, podría decirme OK, y ya podría juntar, no lo voy a hacer porque son dos fuentes que no tienen nada que ver una con la otra, pero podría ya establecer un join entre mis tablas proveniendo del Excel y mi fuente SQL, ¿vale? Con todo tipo de join, inner, right, left, outer, etc. En este caso, pues no lo voy a hacer porque no tiene sentido. Entonces aquí lo podría ya guardar este modelo una vez acabado y una carpeta pues pública o privada. En general, la intención es que otros usuarios pueden trabajar sobre este modelo de datos. Y lo pondría pues en una carpeta con la seguridad definida para que los usuarios
eh, que tengan acceso, puedan acceder a este modelo y puedan hacer su dashboard o informe. Ok, pues ya acabo también con la demo relacionada sobre este tipo de usuario. Y de la misma forma, si no hay preguntas sobre esta parte, os quería, bueno, antes de pasar al notebook, también comentaros que también es algo novedoso, que son las historias que llamamos, o storybooks, ¿vale? Podríamos ir al Get Started, ¿vale? Lo que tenéis cuando instaláis la solución. Y tenemos aquí pues ejemplos, en este caso, de lo que os quería enseñar, de lo que llamamos historias, ¿vale? Que básicamente las historias es la posibilidad de crear presentaciones animadas sin tener que recurrir a un PowerPoint, ¿vale? Y ahí pues creamos escenas, es muy de drag and drop, pues creamos escenas para poder pues hacer una presentación animada donde vamos a trabajar sobre los datos y ahí estamos conectados con los datos, ¿vale? En tiempo real. Es decir, que podría yo pinchar, filtrar, etcétera, haciendo directamente los datos. Pero esto a través de una presentación para no tener, como decía, que pasar o recurrir a un PowerPoint. Okay. Bien, pues ahora vamos a ver la parte de los notebooks. Entonces, si tengo la posibilidad de, pues, de crear un nuevo, lo que llamamos pues notebook. Aquí me voy a conectar. Tengo un timeout. Y es donde vamos a poder conectarnos a las fuentes de datos de Cognos. Entonces voy a seleccionar mi carpeta y seleccionar un origen de datos. Okay. Aquí, bueno, tengo voy a hacer unos copy-paste para que sea más rápido. Vale, estoy viendo mi set de datos que tenía guardado una carpeta de Cognos y voy a poder, pues, bueno, cargar librerías y hacer algún tipo de transformación, pues en este caso un group by, un filtro. Volver a ver el resultado y guardar esta información en Cognos. ¿Vale? En este caso lo voy a guardar en mi carpeta privada y esto voy a ver, no sé, mi dataset de notebook. ¿Vale? Y ya he creado este dataset. Entonces, primero este dataset voy a poder, ¿dónde lo tengo? Voy a poder crear un módulo de datos, un dashboard. ¿De acuerdo? Voy a poder incluso, tengo la posibilidad de importar un gráfico, un resultado de una celda, de un notebook. ¿Vale? Entonces, tengo este objeto que me permite seleccionar dentro de los notebooks que tengo guardado en Cognos Analytics. Que tengo, por ejemplo, este notebook. Y ahí pues voy a poder seleccionar pues, cualquiera de estas celdas. Ahí tenía una serie pues, de gráficos. ¿Vale? Y podía tener, pues, combinar el resultado pues, de gráficos de Cognos Analytics y de propia celda de un notebook. Y este notebook que voy a guardar ahora,
bueno, aunque tengo guardado, tendré uno por aquí. ¿Vale? Estos notebooks tenemos la posibilidad de generar pues, planificar su ejecución, ¿vale? Si quiero siempre estar con pues, si mis datos fuentes van cambiando, pues tengo la posibilidad de planificar una ejecución periódica de este notebook, de forma a tener siempre la última versión. De ahí pues, todo el interés de poder combinar estos dos mundos, ¿no? Los mundos de los científicos de datos y el mundo de los usuarios de negocio. La app que habremos descargado para conectarla a Cognos es muy sencillo, no hay que introducir ni credenciales ni nada, sino que básicamente escanear un código QR que nos proporciona la versión desktop. Así que nos conectamos, escaneamos este QR, tenemos una validación ahí doble factor, entonces recibimos un código que introducimos y ya estamos conectados. Entonces, lo primero que vemos, pues una serie aquí lo llaman board, no dashboard, sino board, que básicamente es automáticamente nos adapta todos los gráficos que tendremos, el contenido que tenemos desde el escritorio, poder visualizarlo en un formato adaptado a la pantalla del teléfono. ¿Vale? Entonces, tenemos acceso a estas visualizaciones, vamos a poder pinchar, vamos a poder hacer zoom. Vamos a poder ver pues, todo tipo de las visualizaciones que tenemos en el escritorio, a pivotar la pantalla, hacer crecer, pues, hacer zoom sobre nuestro gráfico. Ahí pues toda la lista de los boards que tenemos guardado, pues hacer búsqueda sobre algún tipo de contenido. La posibilidad de compartir, ¿vale? Entonces ahí vamos a compartir este contenido con un grupo de usuario o usuario. A su vez, ellos van a recibir una notificación diciendo que alguien quiere compartir algo con ellos. La posibilidad de pues ver dentro de nuestro contenido, dentro del sistema de carpeta, acceder a nuestro contenido. ¿Vale? Para entender, pues cada visualización, lo que teníamos en un dashboard clásico, lo va a generar en base a distintos, o sea, viñetas, para que sea más visual, más fácil de ver desde la pantalla del teléfono. Cada gráfico que tenemos la posibilidad de hacer, llamamos pin, es decir, guardarlo para después. Así una forma de poder usar el contenido de cualquier dashboard para constituirse uno nuevo. Aquí estamos viendo el asistente virtual, ¿vale? Donde podemos teclear o directamente hablar al teléfono. Y él, pues como vimos con el desktop, pues nos proporciona la visualización adecuada, que a su vez vamos a poder guardar para, si queremos reutilizarla dentro de un dashboard. Algo bastante útil también es la posibilidad de generar alertas. Vale, pues abrimos un dashboard, decimos que queremos crear una alerta, nos proporciona una lista de los indicadores a disposición en este dashboard, los seleccionamos, podemos aplicar un filtro, aplicamos aquí la condición, en este caso, pues un dashboard de pólizas de seguro, decimos, avísame cada vez que las pólizas de Nevada superan 500. Y luego ya, de forma instantánea, vamos a recibir pues, en nuestro teléfono las distintas notificaciones que nos han generado estas alertas.